Puede iniciar con la transmisión. Sofía, por favor, si le puedes dar confitrión a Omarinti. Evita, sí está como confitrión y ya estamos iniciando grabación. Waldir ya le había dado pase. Bien, ahora sí. Ahora sí me pueden escuchar, ¿correcto? Bien, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Azucena Solari Escobedo. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como fiscal provincial y superior de familia. Participó en la suscripción del convenio con Tierra de Hombres y Encuentros en el año 2005 para la implementación de la remisión en el distrito del Agustino. Es maestra en Derecho Civil y Constitucional. Ha participado en eventos nacionales e internacionales en representación del Ministerio Público. Es docente en la maestría en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia UNIFE. Actualmente se desempeña como fiscal superior penal en delitos tributarios, aduaneros y contra la propiedad intelectual. Le damos la bienvenida a la autora para que pueda dar inicio. Buenas tardes, doctora. Su micrófono está apagado, doctora. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Agradezco a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad por permitirme participar en este diplomado organizado por el Poder Judicial y el Colegio de Abogados. En esta oportunidad nos han permitido compartir el tema sobre el rol del Ministerio Público en el proceso de responsabilidad penal del adolescente. Entonces, nosotros hemos previsto compartir unas diapositivas para que nos apoyen, por favor, en el equipo. Así es, gracias.
Vamos a esperar unos minutos, por favor. La doctora Azucena ha tenido unos inconvenientes de conectividad. Esperamos que se conecte y damos inicio. Les recordamos que en el chat de esta plataforma vamos a estar poniendo el link de ingreso y también el link de salida. Es importante que cada participante realice el llenado correspondiente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, doctora, ya lo escuchamos, doctora. Ya, perfecto. Puede iniciar. Muchas gracias. Sí. Les comentaba que agradecí en primer lugar a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, y en esta tarde vamos a compartir el tema, el rol del Ministerio Público, el proceso de responsabilidad penal de adolescente. Como vemos aquí tenemos la imagen de una película clásica, Oliver Twist. Esta película Oliver Twist fue realizada, desarrollada, escrita por Charles Dickens en la Inglaterra victoriana de 1800. ¿Por qué es importante recordar esta historia? Oliver Twist está en un orfanato, carece de padres, y de repente en una de esas jornadas le piden quién puede pedir más comida, todos se mueren de hambre, y él es el que levanta la mano y dice yo. Pero por llamarlo que es rebelde o que es intranquilo, malcriado, lo expulsan del orfanato. Oliver Twist tiene que ir a otros lugares en los que pasa vicisitudes, como llegar a trabajar en un lugar donde se dedica a ser enterrador, y también nuevamente huye del lugar. Posteriormente va a ir a un tercer lugar en el que, lejos de encontrar un buen guía, una buena guía, sencillamente es conducido para que pueda sustraer carteras. Entonces, la traía esta historia que es de 1800 y que tranquilamente podríamos estar hablando de una historia del año de 2023. Tenemos adolescentes, infractores, tenemos que han sustraído una billetera, que han sustraído algunos bienes que pudieran ser motivos de acceso a una justicia juvenil restaurativa, como será el motivo de nuestra sesión de hoy. Entonces, a continuación, por favor, si me apoyan con la siguiente diapositiva. Como vemos en el marco legal, tenemos el decreto legislativo 1348, emitido en el año 2017, en el cual se aprueba este Código de Responsabilidad Penal de Adolescente como una norma integral, sistemática, autónoma y especializada en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Este código tiene como características ser garantistas, tiene la misma estructura que se está dando para el Código Procesal Penal, desde la investigación preparatoria, desde el juicio oral, todas las medidas limitativas que puedan darse al interior de este proceso. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Su vigencia está dada, sin embargo, la implementación progresiva está sujeta a algunos términos económicos y eso va a hacer que todavía aún no entre en vigencia, salvo dos temas: los títulos 1 y 2 de la sección séptima correspondientes a las medidas socioeducativas. Estas medidas socioeducativas van a dictarse para adolescentes infractores a la ley penal que hayan cometido infracciones muy graves y cuyas medidas van a ser inclusive desde 6 hasta los 10 años, ¿no? Estas van a ser las medidas que van a darse. Las medidas más graves que van a ser desde violación sexual y muerte, de entre 6 a 8 años para aquellos adolescentes que tienen entre 14 y 16, y de 8 a 10 años para aquellos adolescentes que tengan de 16 a 18 años. Siempre va a velarse
que los adolescentes se encuentren en un espacio separado de los adultos. Como vemos, el Decreto Supremo 004/2018 se emite en el año 2018, un año después, y aprueba el reglamento del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. ¿Cuál es la bondad de este documento? Que regula sistemáticamente todas las figuras que hemos visto en el Código Sustantivo. Por ejemplo, en este caso que nosotros vamos a trabajar, vamos a revisar lo que serían las medidas alternativas, en el reglamento se evalúa cómo va a ser aplicada la remisión, como estas salidas alternativas y el acuerdo reparatorio, y las que van a ser implementadas a los adolescentes infractores. Entonces, nuevamente recordamos, este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente ha sido promulgado en el año 2017, se encuentra vigente solamente en el extremo de medidas socioeducativas y la ejecución de estas medidas socioeducativas. Lo demás va a significar una aplicación progresiva que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así es. Luego de someterse a varias comisiones interdisciplinarias en las que participa desde el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, para poder establecer cuáles van a ser los retos y dificultades, inicialmente se fijó como fecha de inicio, recuerden bien, el código se promulga en el año 2017. Sin embargo, este decreto supremo señala que la vigencia, y el código también dice, ¿no?, va a estar sujeto a una aplicación progresiva. Nos dice, bueno, primero va a estar dado en Lima Norte, Ventanilla y Callao, porque son aquellos lugares que ya estarían preparados las condiciones para implementarse este código. Sin embargo, en el año 2022, nos señalan nuevas fechas. Nos dicen en abril del año 2023 estarían estos distritos de Lima Norte, Ventanilla y Callao, pero ya también nos dan otra pauta y nos dicen que en abril del 24 estaría para Lima, Lima Sur, Lima Este, Cañete y Huaura. Sin embargo, nos dicen hay demora en la obtención de recursos, pese a que es un código que nos va a traer mayores garantías, pero va a significar un mayor número de operarios del sistema de administración de justicia, tanto por fiscales como por jueces, y también a nivel de la policía, que vamos a tener que contar con una policía especializada, que vamos a tener que ahora sí contar con ambientes especiales en cada una de las comisarías, que actualmente no gozamos en su mayoría de ellas. Y cuando ya estábamos pensando que este código finalmente se implementaba ya en septiembre del año 2023 y abril del año 24, y prueba de ello es este evento de capacitación, para lo cual ustedes estarían en toda la aptitud para poder desarrollarse en el contexto de esta norma vigente. Pues el 1 mismo de septiembre nos dijeron, no señores, esta vigencia del código recién se va a dar a partir del año 2024 en Lima Norte, Ventanilla y Callao, y abril del año 2025, estamos hablando de 2 años, para Lima, Lima Sur, Lima Este, Cañete y Huaura. Entonces, este es el calendario de la aplicación progresiva para esta vigencia, aplicación de este Código de Responsabilidad del Adolescente. A continuación, en la próxima diapositiva, vamos a ver nuestro marco legal. Como vemos, como en todo marco normativo, en la Constitución, en el artículo 4, señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y a la situación de abandono, y también vamos a verificar que se tienen que aplicar todas las reglas del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Todos los principios que están previstos en el Código, en la Constitución, como el principio de legalidad, que nadie será procesado ni condenado por acto que no esté
previamente calificado, defensa, respeto a que nadie puede ser privado del derecho de defensa, y más adelante vamos a ver, cuando veamos el protocolo que se debe entregar al adolescente cuando es detenido, tiene que haber un juez predeterminado por ley. En nuestro caso tenemos como jueces competentes los jueces de familia. Tenemos garantizada la doble instancia. En algunos distritos fiscales judiciales tenemos las fiscalías o juzgados de familia y como segunda instancia las salas especializadas de familia. Tenemos también la presunción de inocencia en la que una persona no puede ser condenada mientras no exista una prueba plena de su responsabilidad penal. Todos van a estar sujetos al principio de contradictorio en las acusaciones para que pueda establecerse la verdad en el proceso judicial. Y respecto al principio de publicidad, vamos a tener una protección especial porque no puede difundirse imágenes de los niños adolescentes que estén involucrados en procesos judiciales. El Código de los Niños y Adolescentes vamos a referirnos, además de todas las garantías que dan para los adolescentes, en lo que significa el sistema de administración de justicia, el sistema que ha adoptado para el adolescente infractor en lo referente a la remisión. Cuando nos referimos a las reglas de Beijing en el año 1985, es importante destacar ello porque ellos van a ser de manera previa a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un documento que siempre lo tenemos como un documento marco, y este es promulgado en el año 1989. Vamos a revisar en este contexto las observaciones 10 y 24. Recordemos que la observación 10 la han tenido presente al momento de desarrollar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que este es dictado en el año 17. Sin embargo, la observación 24, que la vamos a ver a continuación, es dictada con posterioridad y va a reemplazar la observación número 10. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis para señalar de qué se tratan estas observaciones, porque es importante considerarlas. Tenemos una Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención exige a los países que emitamos periódicamente unos informes, como vamos cumpliendo nuestro sistema, las obligaciones que nos dan, sobre el maltrato físico, sobre la custodia compartida, todos esos aspectos que están regulados en la Convención, todos informamos. Pero el Comité de los Derechos del Niño dice, parece que los estados no están interpretando de una manera acorde, transversal y uniforme. Entonces vamos a emitir un documento. Y es así que se han emitido documentos desde la salud, desde el VIH, desde el tema de la migración, para los niños discapacitados, para los niños indígenas, para los adolescentes. Una de las últimas ha sido la 25 sobre el entorno digital y la próxima que están trabajando es sobre el medio ambiente. Pues bien, estas observaciones son las que vamos a señalar a continuación para que veamos cuál ha sido el aporte para que pueda implementarse esta figura que hablamos de remisión como parte del rol del Ministerio Público. La siguiente, por favor. La siguiente. Licenciado Sánchez. Ya. Entonces, hablábamos nosotros de las garantías que tienen que adoptarse por a través de la Constitución, y uno de los temas que yo quería traer a continuación es el registro que se hace de las personas detenidas a través del RENADESPLE. En ellas, en este registro que fue implementado en el año 1994, todas las personas tienen que tener un lugar donde acudo para que me digan si es que la persona que ha sido detenida por las Fuerzas Armadas o por la Policía Nacional o por un mandato judicial está detenida y dónde. Este RENADESPLE, que fue implementado en 1994 y asumida en el año 1997, ha sido modificada últimamente para que también se incluya a los adolescentes infractores. Y entonces, ¿cuáles son
las motivaciones que nos llevan para la prevención del delito, para poder tener un registro adecuado. No se puede trabajar de políticas públicas si es que carecemos de información. Entonces, por ello es que vamos viendo que se trata de instar al tema de la verificación de la Administración de Justicia. Vemos si es que se están resocializando, porque a través de este registro vamos a tener una persona que está habiendo sido inscrita en este registro y posteriormente, si es que nuevamente incurrió en otra infracción, pues ya tendremos alguna forma de evaluar esta condición. Recordemos que en estos documentos se llamó la atención porque se hablaba siempre de retenidos. Y eso es lo que quiero también aprovechar en esta oportunidad para que lo tengamos claros y que digamos que no está bien empleada la palabra retenidos. Nosotros vamos a leer ensayos y nos van a decir que como se trata de adolescentes no podemos hablar de detenidos, sino de retenidos. Esa palabra no existe. Es un eufemismo que se ha utilizado y en esta resolución 4935-2016 se va a especificar claramente que esa palabra no existe. Que tenemos que hablar de la palabra detenido para referirnos al adolescente infractor a la ley penal. Y es así, en la siguiente diapositiva, por favor, licenciado Sánchez, en la siguiente diapositiva que vamos a ver cómo es esta ficha del registro. En esta ficha del registro, nosotros vamos a poder registrar algunos datos importantes. Uno de ellos va a ser el nombre de la persona, cuándo ha sido detenido, dónde ha sido detenido, qué vamos a hacer cuál va a ser la disposición que va a adoptar la Fiscalía, si va a ser entregado a sus padres, si va a ser derivado a otra Fiscalía, si va a ser derivado al programa de justicia juvenil restaurativa, inclusive también si ha habido si podemos advertir que ha sido encontrado con alguna lesión, podremos disponer para que pase a medicina legal constando en esta ficha esa observación de que el adolescente habría tenido alguna lesión previa a la intervención, para que se garantice que esta lesión no ha sido cometida cuando ha estado al interior de un establecimiento, ¿no? Esto sería la ficha del registro y es importante que nosotros sepamos que estas fichas del RENADESPLE están a cargo del Ministerio Público. A continuación, en la siguiente diapositiva, si me apoya el licenciado Sánchez, vamos a ver cuál es el rol del fiscal, tanto en el Código de los Niños como en el Código de Responsabilidad de Adolescente. Y entonces podemos advertir que el fiscal investiga, solicita la apertura del proceso. Cuando toma conocimiento de un hecho, le comunican por la Fiscalía, por la Comisaría del sector, cuando está de turno, o también realizan una denuncia por escrito cuando es por la mesa de partes y el fiscal toma conocimiento. Él tiene tres caminos: o formaliza denuncia, luego de recabado todo este material probatorio, aplica la remisión o archiva. Como salida alternativa del proceso, el fiscal en el Código de los Niños y Adolescentes actualmente solamente va a poder aplicar la remisión, mientras que en el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes va a poder otorgar tanto la remisión como el acuerdo reparatorio, y para ello habrá un mecanismo restaurativo. En esta también, en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, se establece que en la remisión tendrá para su aplicación un programa de justicia juvenil restaurativa a cargo del Ministerio Público. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros veíamos en las primeras diapositivas cómo se inicia esta remisión. La siguiente, licenciado Sánchez, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Licenciado Sánchez. En la siguiente diapositiva nos vamos a las reglas de Beijing, inicialmente en el año 1985. Muy bien.
Recuerden, tengamos siempre los marcos cronológicos. En 1985 todavía no se ha promulgado ni la Convención ni el Código de los Niños. Estamos haciendo ahora una formación cronológica de cómo viene a aplicarse la remisión. En el año 1985 se nos dice, bueno, esta remisión, además, estas reglas mínimas de Benín, es un documento muy corto que ustedes deberían de revisarlo porque es un documento de 13 páginas. 13 páginas menos la introducción, que son 3 más, vienen a ser 8 páginas. Así que les recomiendo que las revisen. Es un término muy amigable y para aquellos que van a hacer trabajos de investigación, ensayos, ténganlo presente. ¿Qué nos dice inicialmente este documento? Nos dice la posibilidad de ocuparse de los menores delincuentes. Y hablan de menores. Nosotros ya sabemos siempre que menores es un término peyorativo, despectivo, y así lo han dicho algunos tratadistas. Pero en el año 1985 todavía no estamos trabajando con la convención, y es así que hablamos de menores delincuentes. Y nos dice esta posibilidad de ocuparse de los delincuentes, de los adolescentes infractores, diría yo, sin tener que recurrir a las autoridades competentes. Debemos entender que sin recurrir a las autoridades competentes para someterlos a un proceso judicial, que va a significar una medida socioeducativa. Entonces, ¿qué nos dicen como características o requisitos? Que se requiere el consentimiento tanto del adolescente como de los padres, que va a ser sometida a una autoridad competente y que van a tener que haber programas de supervisión y orientación temporal, restitución y compensación a las víctimas. Estos 2 detalles van a ser sumamente importantes, porque estos programas van a acompañar al adolescente a que pueda haber un cambio en su comportamiento, a que pueda tener nuevas oportunidades, porque cuando vemos que tenemos el campo de los adolescentes infractores, es que el Estado no cumplió con sus garantías, el Estado no cumplió con su rol de benefactor, el Estado no cumplió con su rol de bienestar social, el Estado no cumplió con las reglas de darles acceso a la educación y acceso a la salud. Acceso a la educación porque cuando vamos a tener adolescentes infractores que estamos en la comisaría y estamos tomando en el juzgado y estamos tomando los datos y decimos grado de instrucción, tercero de primaria. Señora, ¿qué pasó? No, señorita, es que le dio sarampión y ya después mi hijo no quiso repetir y no habían otras medidas, no habían otras alternativas. Entonces, estos programas de supervisión van a permitir que los adolescentes puedan tener algunas oportunidades y eso lo veremos que se está cumpliendo a través de los programas de justicia juvenil restaurativa. Y por otro lado también esa compensación a las víctimas, porque no tendría sentido que un adolescente haya cometido una infracción, encuentre la billetera y no se la pueda hacer entrega a la víctima. Para ello tendría que haber algún tipo de comportamiento, algún tipo de reglas en las que puedan darse este tipo de situaciones. A continuación, por favor, la siguiente diapositiva. La Convención sobre los Derechos del Niño, y vemos que ya estamos del 85 al 89, han pasado algún tiempo, y la Convención va a recoger estas reglas. Entonces nos van a decir los estados, van a adoptar medidas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos para que los niños de quienes se han alegado la comisión de algunas infracciones a la ley penal, se puedan adoptar medidas para evitar que acudan a procedimientos judiciales, pero siempre y cuando se garanticen los derechos humanos y las garantías legales. Pero es como si no quedara muy clara esta definición. Y entonces es así, pasamos a la siguiente diapositiva, licenciado Sánchez, que se emite en el año 2007, no nos queda muy claro, ¿no? ¿En qué consiste? La Convención recoge los informes de los estados y los estados comienzan a preocuparse y decir, pero ¿cómo vamos a aplicar estos medios alternativos? ¿En qué van a consistir? Entonces, esta observación número 10 del año 2007 nos va a decir, bueno, ellos dicen, ¿no? En la observación número 10 dice, hay que considerar que los adolescentes solamente cometen delitos leves y entonces debe haber alguna manera
para que ustedes adopten una medida que significa suprimirlos o separarlos de este proceso judicial y orientarlo hacia servicios sustitutorios, que pueden adoptarse en la mayoría de casos. Entonces, esa es la opinión que merece desde la observación número 10 para que pueda cumplirse este tipo de medidas y puedan los estados cumplir y adecuar sus ordenamientos legales para que se den este tipo de garantías. Recordemos también que si bien estamos en el año 2007, ya a esta fecha nosotros tenemos vigente el Código de los Niños y Adolescentes y en el año 2006 ya hemos suscrito nosotros como ministerio nuestro primer convenio con Tierra de Hombres y la Asociación Encuentros y vamos a hacer posible la aplicación de esta medida en el Distrito del Agustino, que la vamos a ver a continuación. Y ahora vamos a ver la observación número 14, si me apoya, por favor. Ajá, en la observación número 24, es emitida en el año 2019. Y nuevamente les recuerdo, esta observación se emite por el Comité de los Derechos del Niño y es emitida en base a los informes que reciben los países, porque al parecer no entienden muy bien en qué consisten, cómo aplicarlas. Y acá nuevamente hace algunas precisiones. Entonces nos dice, son medidas para mantener a los niños al margen del sistema judicial. ¿Qué pasó? Rompió una luna. ¿Qué pasó? Se pelearon entre adolescentes al salir del colegio o dentro del aula. Unas se sacaron mejor nota, otras le sacó las copias, se agreden y ello señala aquí no debería someterse a un proceso judicial. Pero nos van a señalar algunos requisitos. Ojo, tienen que haber pruebas convincentes, porque tampoco podría yo decirles, vamos a aplicar la remisión cuando en realidad no tengo algunos elementos para su adopción. No, tiene que reconocer su responsabilidad de manera libre y voluntaria, que no haya sido presionado, que no haya sido amedrentado. Tiene que saber también en qué va a consistir esta medida y cuáles van a ser las consecuencias si es que no coopera o si es que no completa la ejecución de esta, ¿no? La ley debe señalar en qué casos es posible la adopción de medidas extrajudiciales, debiera de recibir asistencia jurídica y cuando se cumpla la medida extrajudicial se considerará cerrado el caso. Nosotros veremos en su oportunidad que cuando se implementó en el distrito fiscal del Agustino, parte del programa era la asistencia jurídica para que el adolescente o la adolescente supiera cuáles eran su participación en la comisión del hecho infractor y si es que ella, cuáles eran las ventajas de salir del proceso judicial con una revisión. Seguimos con la siguiente diapositiva, en la que señalamos como funciones del fiscal de familia. Tiene la carga de la prueba, igual que cuando se trata del fiscal provincial penal, y para ello va a contar con la ayuda de la Policía Nacional del Perú, porque cuando son infracciones contra el patrimonio vamos a requerir que se verifiquen si es que robaron cables, encontraron cables que los han robado, que verifiquen, si es que es de un teléfono, que verifiquen también, ¿no?, cuál ha sido la procedencia, si son lesiones, que se encarguen de recabarme las pericias físicas, las pericias de las lesiones, si es que es infracción contra la libertad sexual, que se pase por la cámara GESEL a la víctima, que se pase por las pericias psicológicas y cuando es daños también las pericias correspondientes. Todos ese tipo de pruebas, la policía, cuando es drogas también, ¿no? Tanto el examen toxicológico como el examen del pesaje de drogas correspondientes, qué tipo de drogas han sido, para que el fiscal pueda adoptar una decisión. Entonces, vamos a ver que va a promover las acciones legales judiciales o extrajudiciales correspondientes y es competente para conceder la remisión. La siguiente, por favor. En la siguiente, vamos a ver que cuando se detiene a una persona, se detiene. No tengamos el temor de hablar de otros eufemismos, como les decía hace un momento al referirnos a la remisión. Entonces, se detiene,
se le informe que ha sido detenido, va a tener derecho a la defensa, como hablábamos hace un momento de la presunción de inocencia. Para aquel que no hable el castellano, tiene derecho a contar con un intérprete. Me dirían ustedes, ¿por qué no por un traductor? Porque un traductor va a hacer la traducción de letra por letra, mientras que el intérprete tiene que conocer la situación en la que está dándose este tipo de situación. De igual manera, aunque no se considera en esta ficha, pero si la persona tuviera algún tipo de discapacidad visual o auditiva, también se tendría que darles las facilidades correspondientes. Tiene derecho a mantener contacto con sus padres, para eso se le permite la llamada telefónica, y eso sí, garantizamos que estén en ambientes separados de las personas adultas. Aún no contamos en todas las comisarías con espacios, de tal manera que los adolescentes suelen estar en el espacio donde van a ser tomadas las declaraciones, y a la espera que lleguen tanto los padres, el fiscal estará atento para poder tomar la declaración y pueda determinarse su situación jurídica. El fiscal participa en su declaración y siempre velando por el interés superior, en este caso del adolescente. La siguiente, por favor. La remisión en el Código de los Niños y Adolescentes. Es una medida que puede disponer el fiscal cuando se trata de infracción a la ley penal que no reviste gravedad. Como les digo yo, lesiones leves, se jalaron los cabellos, se agredieron, tienen algunos rasguños, pero son propios de la edad, 15, 16 años, ¿no? O se han hecho jalones de cabello, o han pasado por unas calles y han dicho, han estado corriendo y han tirado la piedra, o han hecho pintas en las paredes, y que también, ¿no? Les pedimos que nuevamente que pinten ellos nuevamente, que me arreglen nuevamente el local que han deteriorado, y algún tipo de medidas, eso aplicado con el equipo interdisciplinario con el que cuenta el Ministerio Público. Cuando se trata de una infracción penal que no reviste a gravedad y el adolescente se comprometen a seguir programas de orientación. Como ustedes recuerdan, se están cumpliendo las pautas dadas por las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño. Como vemos, va a ser una alternativa legal, educativa y social que prioriza frente al proceso judicial sancionador, porque vamos a tener que someterlo a un proceso judicial en la que va a tener que tener los apremios, en la que va a tener que conducirse al ambiente físico de un juez, a una sentencia, cuando en realidad este tipo de comportamientos es la de un adolescente que está en proceso de formación, y es por ello que estos mecanismos vienen adoptados y orientados desde documentos internacionales para que puedan ser aplicados en nuestra legislación. Actualmente esta remisión puede ser dada por el juez o por la sala, pero digamos que ya ha tenido que pasar un largo procedimiento, y cuando la aplican el juez y la sala sí va a tener que dictar una medida socioeducativa. La siguiente, por favor. ¿Cómo aplica el Ministerio Público la remisión fiscal? El Ministerio Público ha implementado el Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa para poder solucionar este tipo de conflictos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Su reinserción social, su rehabilitación, para que este adolescente que en algún momento ha cometido un acto cuyo comportamiento es sancionado por el ordenamiento penal, pero por la levedad de los actos, esta pueda ser sujeta a una remisión. Y lo que también se va a exigir es la reparación del daño ocasionado a la víctima y a la comunidad. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que iniciamos? Desde el año 95 nosotros teníamos ya en el Código de los Niños la figura de la remisión, pero teníamos cierto temor. ¿Qué dirá la víctima? ¿Cómo vamos a aplicar la remisión? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar? Porque si yo tengo mi rol de ser titular de la acción penal, ¿cómo es que yo también le voy a poder dar el perdón a pesar de que me lo daba la ley? ¿Y cómo voy a hacer con la víctima? Entonces, eran muy pocos los casos los que se otorgaban la remisión. Teníamos nuestras dudas,
pero a veces, por ejemplo, cuando eran abortos, ¿qué otra medida se podía dar más que la remisión? Porque aparte de que tenía el propio dolor de haber perdido a su bebé, aun siendo en condiciones de adolescente, a veces me decía, ¿no? Y yo le digo, ¿y cómo se produjo este aborto? Señorita, estaba con los gases lacrimógenos, siempre han habido marchas y marchas, y me caí. Ha habido otras ocasiones en que me decían, me caí por las escaleras y se causó. Y es muy difícil probar en el aborto, porque cuando ya el adolescente llega al establecimiento de salud, es muy difícil poder acreditar si han habido algunas maniobras, porque el médico lo que quiere es salvar su vida inmediatamente. Entonces, en esos casos, viendo también que ella misma estaba siendo afectada, tratábamos de que en ese caso los programas a los que pudiera ser fueran programas como participar en el cuidado de niños en una cuna cercana a su casa, para que ella pudiera un poco, de haber sido ella encontrada en que reconocía su participación en el hecho, para que hubiera podido asumir algún tipo de responsabilidad por el hecho. Entonces, como regresamos al Agustino y Chiclayo en el año 2005 y 2007, se suscribe un convenio con Tierra de Hombres y con la Asociación Encuentros, y este grupo de sociedad civil va a proporcionar ellos mismos un equipo integrado por por un abogado. Se fue la diapositiva de la anterior, por favor. Estaba integrada por un abogado, un psicólogo, un trabajador social. Entonces, inmediatamente que ocurría el hecho, este grupo acudía a la comisaría, veía cuáles eran las condiciones del adolescente, elevaba un informe psicosocial y se enviaba a un equipo de acompañamiento para que pudiera darse este programa, pero no solamente ellos, sino que como era un programa aparte, este programa se podía encargar de hacer un acercamiento con la víctima para que ésta pudiera tener algún tipo de resarcimiento o algún tipo de perdón, inclusive por el propio adolescente o una adolescente infractora. Este programa de justicia juvenil restaurativa es asumido en el año 2010 para poder cumplir con estos retos que nos dan. Y también contábamos con un equipo interdisciplinario, siempre aplicando a infracciones que no revistan gravedad, contribuyendo a la seguridad ciudadana. La siguiente, por favor. Este programa de justicia juvenil restaurativa, a cargo del Ministerio Público, actualmente está integrado por el promotor, por el psicólogo, el trabajador social y un educador. El fiscal acude a la comisaría, le da la lectura al protocolo que hemos visto hace un momento, verifica que esté el abogado, que para ello contamos con el apoyo del Ministerio de Justicia, verificamos que esté presente los padres o responsables, y este equipo multidisciplinario en un informe verbal nos va a decir, ¿no? Nos parece, dada la mínima gravedad de la lesión, que sí puede formar parte de este programa de la remisión. Se le informa también a la víctima cuáles serían los objetivos de darse el caso de parte de este equipo. Con el resultado de la investigación, el fiscal, porque van a ser algunos casos que sean graves o que no puedan aplicarse, va a formalizar la denuncia, aplica la remisión o archiva el caso. Concede la remisión cuando la infracción no revista gravedad. El adolescente se compromete a asistir a estos programas, a estas charlas, dependiendo del tiempo también que va a participar en él, y de ser posible el resarcimiento del daño. Consentida la resolución, se notifica para que el programa cumpla con esta campaña. La siguiente, por favor. Como vemos, en esta foto tenemos a la fiscal Ana Cosío del Callao. Ella es una de las fiscales que tenemos a nivel nacional que cumple con estos retos. Tiene como equipos al promotor, al psicólogo, al trabajador social, al educador. Tiene como funciones este equipo interdisciplinario, le brinda estos informes a los fiscales, verifica a los adolescentes qué capacidades tienen, ¿no? Algunos tienen capacidades deportivas. Recordemos que los adolescentes, cuando ya estamos en el tercer bimestre y ya estamos con notas desaprobatorias y sabemos de que van a jalar el año, van a repetir el año, pues incurren en conductas
en comportamientos que pueden estar complicados, interactuados con lo que serían infracciones a la ley penal. Entonces, por ello es que este equipo va a verificar cuáles son las evaluaciones de riesgo y va a coordinar con instituciones aliadas para esta derivación. Entonces, este equipo va a participar en algunas etapas. Primero, la apreciación preliminar, como les digo, llega el fiscal y apoya y les dice, tú puedes o no puedes aplicar la remisión de esta persona, de ser el caso, y si es que se va a ir a una investigación en la que vamos a tener que recabar mayores elementos probatorios, se le va a dar un plazo de 45 días para que lo haga, y cuando el fiscal ya dispone y dice sí, vamos a conceder la remisión, entonces se va a hacer un seguimiento del programa. Para que tengamos la siguiente, por favor, para que tengamos una idea de las cifras que hemos tenido en remisiones, vemos que total de denuncias entre los años 2010 al año 2022 han sido un total de 212.748 denuncias. De estas, los adolescentes atendidos por el programa han sido 2.290. ¿Cuántas remisiones se han dado? 1.029 remisiones. Y lo que tenemos como un buen resultado es que han sido solamente 44 el número de reiterancias, que es casi al final en la derecha cuando tenemos el número. Entonces, estos son los porcentajes de éxito que podemos nosotros destacar que se han venido cumpliendo como los logros exitosos que ha tenido esta línea de acción de justicia juvenil restaurativa. Y para terminar, vamos a ver esta última diapositiva, en la que vemos que 394 adolescentes recibieron capacitación técnica productiva para promover su inclusión laboral a futuro. Entonces, como vemos, estos programas de capacitación han tenido éxito, los adolescentes se han sometido, para ellos también hemos tenido una interacción con los padres, los familiares o responsables. También van a haber un área que va a encargarse de adolescentes con problemas de farmacodependencia, en los que también van a haber programas al respecto. Y como vemos, el Ministerio Público estaría listo con este programa para la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Así que con ello les doy las gracias por su participación y asistencia en este evento organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Si tuvieran alguna pregunta. Bien, agradecemos a la doctora Azucena Solari por la brillante exposición. No hemos tenido todavía preguntas en el chat de esta plataforma, así que a las personas que desean contestarles, que tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, por favor, para poder habilitarles el micrófono. Bien, en todo caso, de no tener preguntas, vamos a pasar a la siguiente posición. Agradecemos a la doctora Azucena Solari Escobedo por la brillante exposición y damos la bienvenida al doctor José Iván Saravia Quispe. Él es juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, anteriormente juez de familia, titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, máster en Derecho por la Universidad de Jaén, Reino de España, docente de la Academia de la Magistratura en temas de familia y derecho de género, miembro de la Comisión Nacional de Implementación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, miembro de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Doctor Iván Saravia Quispe, bienvenido.
¿Puede prender su micrófono otro? Al encargado de la Recién, sala, por favor. no te Perfecto. preocupes, Omar, recién me han activado el micro. Muchas gracias. Un saludo cordial a la doctora Azucena Solari, quien nos ha explicado, creo que muy bien el rol que cumple y que seguirá cumpliendo con estos nuevos retos que tenemos respecto al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. A mí me ha tocado hablar un poco sobre las salidas alternativas al conflicto. Voy a compartir pantalla con ustedes para tener una visión un poquito más de lo que vamos a tratar. Ok, muy bien, ahora sí. Bueno, este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente nos va a permitir a nosotros tener algunas salidas alternativas al proceso. Eso va en virtud del principio de mínima, Omar, tu micro, por favor, de mínima intervención judicial o de la desjudicialización de los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, conforme lo establece la Convención sobre Derechos del Niño y otros documentos internacionales que nos permiten de alguna forma velar por los derechos de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Lo que vamos a hablar en estos minutos que nos toca o que me han concedido es cómo sería el proceso, ¿no? O la parte del proceso en la cual se aplicarían estas salidas alternativas del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. La ventaja de haber tenido a la doctora Solari antes es que ha explicado muy bien que la participación constante del Ministerio Público en esta etapa del proceso y que se convertirá, entiendo yo, en la parte central del proceso, porque lo que se busca en este nuevo código es que muy poco de los casos lleguen a juicio oral, ¿no? Que terminen mediante algunas alternativas en el marco de la justicia juvenil restaurativa o mecanismos restaurativos, es lo que establece el código, pero que ya se ha venido implementando en el Ministerio Público ya de hace muchos años atrás. Me acuerdo yo cuando era asistente de función fiscal incluso, y luego fiscal, ya se venían aplicando estos mecanismos restaurativos que aún lo vienen realizando. Y como jueces que ven este tipo de causas, también tienen esa participación y conocimiento de los programas que el Ministerio Público tiene. La finalidad de que se establezca ya como una política de Estado en general, que se va a implementar, entendemos, de manera progresiva conforme al cronograma, es de que se implemente en los equipos multidisciplinarios, dentro de las fiscalías especializadas, ¿no? Y que sea más viable estas herramientas que nos permitirán desjudicializar el proceso. Bien señaló la doctora que el código ha establecido dos tipos de salidas alternativas al proceso. Uno es la remisión y otro es los acuerdos reparatorios. En cuanto a los acuerdos reparatorios, nosotros tenemos, digamos que una primera visión de lo que se aplica en el Código Procesal Penal, pero entendamos que esta es una justicia penal especializada y por lo tanto tienen características distintas al que se aplica en el caso de adultos, ¿no? En el caso de la remisión es una figura exactamente muy particular para los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal. No es la misma figura de la remisión en la cual tenemos en la actualidad, y van a ver ustedes por qué. Yo entiendo que es la correcta aplicación de una remisión a un programa que verdaderamente mediante el enfoque educativo y el enfoque restaurativo permita realmente que los adolescentes puedan desistir de cometer infracciones. Estas salidas alternativas son instituciones de resolución de conflicto que van a buscar que las partes, se entiéndase, el Ministerio Público, la parte adolescente, la parte agraviada,
pero también dentro del marco de los mecanismos restaurativos, otras partes como la misma sociedad, ¿no? La comunidad, e instituciones involucradas que puedan participar en un acuerdo restaurativo. Estas partes van a alcanzar acuerdos evitando las consecuencias negativas que pueden originar un proceso judicial para el adolescente, ¿no? Muy bien, y estas salidas alternativas van a ser incentivadas durante todo el proceso. Si bien es cierto, la etapa procesal central será la investigación preparatoria, ¿no? Definitivamente no van a ser las únicas etapas en las cuales se va a promover estas salidas alternativas del proceso. Pero si ustedes ven el código realmente regula solamente en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, pero deja sentado de que se va a incentivar estas en todas las instancias del proceso judicial. Muy bien. ¿Cuándo se va a aplicar o cómo o cuáles van a ser los presupuestos para que se puedan aplicar tanto la remisión como los acuerdos reparatorios? Los presupuestos indispensables para que se aplique alternativamente estas salidas, sea por parte del fiscal o el juez. Vamos a ver en qué momento interviene el fiscal y solo el fiscal, digamos, y en qué momento interviene el fiscal, pero mediante la decisión del juez, ¿ok? Para ello, y la doctora Solari lo refería, lo señalaba muy acertadamente, que se requiere un informe de los equipos técnicos interdisciplinarios. A diferencia en la cual estamos acostumbrados nosotros a la multidisciplinaridad, es decir, a establecer cuál de los profesionales de nuestro equipo va a intervenir, sea el médico, el trabajador social o trabajadora social, o los profesionales en psicología. El equipo interdisciplinario trabaja en todas las especialidades que va a tener cada grupo de trabajo y va a permitir sacar unas conclusiones en general respecto si este adolescente es factible que pueda ingresar a los programas, ¿no? Evidentemente es una información que se va a tener en cuenta en referencia sea por el fiscal o sea en su oportunidad para el juez. También es importante la expresión clara y precisa de los alcances y efectos de las salidas alternativas. Esto significa que la persona que va a tener el trabajo de ser el facilitador o facilitadora tiene que dejar en claro y precisar cuáles son los alcances que se va a tener en cualquiera fuese de estas salidas alternativas y cuáles son los efectos favorables, cuáles son los efectos en caso de incumplimiento, para que quede muy claro. Y eso tiene que ver mucho con el derecho a la información que deben tener los adolescentes que se encuentran dentro de estos procesos judiciales, ¿no? Así como las obligaciones o condiciones que se vayan a imponer al adolescente. Evidentemente, también tiene que haber el asentimiento expreso del adolescente. El adolescente tiene que comprender, ¿no? Al igual que sus responsables, padres, tutores, acogedores, etcétera, tienen que comprender cómo funciona esta salida alternativa, la responsabilidad que tiene, correcto, en caso de incumplimiento, y a sentir realmente que quiere someterse a esta salida alternativa, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar primero de la remisión, ¿no? De la remisión por parte, como la primera figura que establece nuestro código. Acá tanto el fiscal o el juez podrá disponer la remisión del adolescente, pero miren cómo es la diferencia que nosotros tenemos, ¿no? Cuando con el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, el fiscal en la actualidad puede remitirlo a un programa que lo maneja el mismo Ministerio Público. Con este Código de Niños, Niñas y Adolescentes, el juez no puede, porque según nuestra normatividad, nosotros pero establecemos, vía acuerdo de alguna manera, una medida socioeducativa, eso que dice. Por lo tanto, habrá siempre una sanción, ¿no?
Por lo tanto, no es una suerte de remisión, sino como una suerte de adelantar, ¿no?, la medida que se va a imponer para acelerar el proceso. Y se remite a los SOA, a los Servicios de Orientación del Adolescente a medio abierto, ¿no? Sin embargo, aquí, en este nuevo sistema, en esta nueva mirada, más acorde a las normas internacionales, sí habrá una correcta remisión. Por lo tanto, tanto el fiscal como el juez va a remitir al adolescente, en el caso se llegara al acuerdo, ¿no?, a un programa o a los programas de orientación, y estos tendrán un enfoque restaurativo, ¿no? Luego, la remisión es un conjunto de actividades convenientes, estructuradas, que tienen por objeto estimular, promover el desarrollo personal y de integración social del adolescente, sin que esto signifique concluir un proceso judicial, sino justamente sacarlo del proceso previamente para poder cumplir las finalidades del sistema penal juvenil. Estos programas van a ser elaborados y ejecutados y también supervisados por el Ministerio Público o las instituciones autorizadas para esto. Por lo tanto, el Ministerio Público juega un papel muy importante en esta etapa del proceso, porque primero que va a tener un momento en el cual solamente el fiscal decidirá, que son en diligencias preliminares, y lo propondrá cuando estamos en investigación preparatoria ante el juez de investigación preparatoria. Pero el Ministerio Público, para que surta efecto la finalidad de que este pase a una remisión, es decir, a un programa con enfoque restaurativo, tendrá bajo sus facultades la ejecución y la supervisión de los acuerdos arribados, ¿ok? Asimismo, para que surta efecto la remisión, requiere el compromiso y aceptación expresa del adolescente, sus padres, tutores o responsables. Asimismo, se procurará el resarcimiento del daño a la víctima. Esto es importante porque en la nueva figura en la cual nosotros vemos va a ser trascendental el compromiso del cumplimiento del daño ejercido por el adolescente, porque no hay una necesidad de que asuma la responsabilidad del hecho a la cual se le imputa. Eso es verdad, pero sí respecto a los daños y perjuicios que ha ocasionado. Evidentemente, la reparación o el resarcimiento del daño no es la misma mirada que tenemos nosotros en la actualidad, que solamente es pecuniaria, en la cual establecemos un monto dinerario para que se resarza, sea el daño el daño patrimonial o el daño moral, como lo conocemos y como está establecido en el Código Civil. La figura que mira en esta nueva visión es resarcir el daño no necesariamente de manera pecuniaria, sino podría ser con otro tipo de acciones, ¿correcto? O otro tipo de resarcimiento, por ejemplo, con objetos, pero que tienen algunos límites, como por ejemplo que sean de igual valor, que no haya un aprovechamiento en las condiciones físicas, psicológicas que tenga el adolescente, etcétera, etcétera. Para que en los acuerdos, porque estos son acuerdos que van a llegar entre las partes, conjuntamente con la Fiscalía, o en el caso de los acuerdos reparatorios solamente entre las partes, no hay un aprovechamiento justamente de esta etapa de resarcimiento del daño. Muy bien. Respecto a los supuestos de aplicación de la remisión, se hará cuando el hecho atribuido se trate de una infracción a la ley penal que amerite una medida sustitutiva no privativa de libertad. Por lo tanto, cuando la medida sustitutiva sea privativa de libertad, esta no tendrá efecto. ¿Está bien? No podrá realizarse. Pero eso va a depender realmente. Ustedes saben de que no existe una obligatoriedad de que un acto concluya en una medida privativa de libertad, sino que el código establece algunos requisitos, ¿no? Algunos presupuestos para que se den estas medidas o se opte la no privativa de libertad. Por lo tanto, no hay un catálogo en la cual podamos decir cuáles pueden ingresar o cuáles no puedan ingresar. Por lo tanto, acá hay un filtro en la cual podríamos nosotros determinar que preventivamente no estaríamos ante un caso que generaría una medida socioeducativa privativa de libertad. ¿Ok? El segundo
presupuesto sería cuando el adolescente haya sido afectado gravemente físico-psicológicamente con el hecho que se le atribuye. La oportunidad para la remisión cuando lo va a disponer el fiscal, se va a realizar durante las diligencias preliminares. Ustedes saben que toda la etapa de investigación preparatoria tiene dos etapas en sí. Las diligencias preliminares, en la cual solamente la actuación lo realiza la Fiscalía de Familia, no interviene el juez de investigación preparatoria, tiene un plazo, ¿correcto? Vencido ese plazo, el fiscal va a considerar si es que ingresa ya a la etapa de investigación preparatoria, formaliza la investigación preparatoria. De ser así, ya no hay una competencia única por parte del fiscal, sino de que quien realiza el control va a ser el juez de investigación preparatoria. Por lo tanto, ahí ya entra a tallar el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en la primera etapa de diligencias preliminares, el fiscal podrá establecer una remisión. Ahora, si ya existe una investigación preparatoria formulada, el fiscal tendrá que requerirlo ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? En ambos casos, cualquiera fuese el caso, tendrá que haber, como se ha señalado anteriormente, el asentimiento de las partes y el acta de compromiso que se tiene que suscribir por las partes. También, evidentemente, para que pueda surtir efecto, tiene que haber un previo informe del equipo interdisciplinario. En el caso del trámite, también tiene sus dos etapas bien marcadas, ¿no? Cuando se realiza en etapa fiscal y cuando se realiza en etapa del juez de investigación preparatoria. Por lo tanto, vamos a hablar primero de las diligencias preliminares, porque comprendiendo un poco cómo se realiza en la etapa que le corresponde solamente al fiscal, nos vamos a dar cuenta que es la misma forma en investigación preparatoria, pero lo que cambia es la manera como se va a llevar a cabo al momento de la aprobación por parte del juzgado, ¿no? En este caso, el fiscal lo que va a hacer es citar al adolescente, a los padres, a los tutores, los responsables, al abogado defensor para que pueda... entendemos acá que hay un abogado defensor especializado de violencia, perdón, un defensor especializado de adolescentes en conflicto con la ley penal, ya preparados por el Ministerio de Justicia, porque se entiende que ese es el sistema que se requiere, uno especializado en esta materia, en justicia penal juvenil, ¿no? Igualmente estará presente la víctima. Es muy importante la participación de la víctima y que la víctima comprenda por qué de la importancia de que estos adolescentes puedan pasar, conforme al informe del equipo interdisciplinario, a un programa especializado con justicia restaurativa, ¿no? Muy bien. Y se lleva a cabo la diligencia de la remisión. ¿Qué pasa si no concurre el adolescente en la primera cita? Bueno, se le va a dar una nueva oportunidad, el fiscal va a citar nuevamente por segunda vez, y a la no concurrencia de esta segunda oportunidad, pese a que hay un informe favorable por el equipo disciplinario, el fiscal continuará con la investigación, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante, pero le voy adelantando de que todos estos actos preparatorios a la remisión suspenden, ¿no? Los plazos procesales. ¿Qué pasa ahora si la víctima no concurre a la primera o a la segunda citación? Ahí el fiscal puede realizar la remisión con el adolescente, determinando el resarcimiento pecuniario y qué forma se va a realizar este resarcimiento pecuniario, porque habíamos señalado de que no solamente es económico, ¿no? Sino que puede ser de otras formas también la reparación, inclusive el perdón respecto de la víctima sobre los daños y perjuicios a resarcir, ¿no? Así como el plazo en el cual se va a realizar el pago correspondiente, ¿no? Después de la diligencia efectuada por parte de la Fiscalía, el fiscal va a dejar constancia del acta de los acuerdos arribados, así como de los compromisos en la cual se ha sujetado el adolescente, así como sus responsables. Se va a emitir una disposición de remisión, ¿no? Y luego se va a
derivar esto al equipo interdisciplinario, en la cual se va a establecer el mecanismo en la cual se va a trabajar con este adolescente. Finalmente, se va a realizar un seguimiento de las actividades desarrolladas por el adolescente con la finalidad de verificar si es que ha cumplido con el programa o la posibilidad de que pueda salir del programa injustificadamente, y eso va a tener algunos apremios legales, ¿no? Cuando ya se realiza con una investigación preparatoria formalizada, se van a seguir los mismos pasos que se realizaron con el fiscal. Las citaciones, en caso no asiste el adolescente, en caso no asiste la víctima, el establecimiento de la reparación, el resarcimiento del daño, la forma, el modo y el tiempo, etcétera, etcétera. Pero aquí el fiscal va a requerir ante el juez de investigación preparatoria que se apruebe el acuerdo arribado de la revisión, ¿no? En ese caso será el juez de familia del GIP, en la cual va a convocar una audiencia para la evaluación de dicha solicitud. Asimismo, se va a correr traslado de los acuerdos arribados a todos los sujetos procesales para que en esa audiencia puedan expresar lo conveniente. En caso de considerar el GIP de que no hay ninguna vulneración a la voluntad de la persona del adolescente o de la parte agraviada, se aprobará esta remisión. Igualmente se derivará al Ministerio Público. La apelación solamente procederá por parte del actor civil en lo que corresponde al pago de la reparación, únicamente en ese extremo. Tendrá un plazo de 3 días. ¿En qué caso? Por ejemplo, si yo archivo definitivamente el caso porque cumplió el tratamiento, ¿correcto? Pero incumple la reparación civil, podrá el actor civil apelar la disposición. Asimismo, si el juez de investigación preparatoria ha validado la remisión dentro del plazo de 3 días, perdón, ha validado, se podrá apelar en el plazo de 3 días, también en la reparación civil, pero en caso no es conforme a lo que considera es el monto más adecuado, la forma más adecuada, cómo se va a realizar, o si es que no se hubiera establecido una reparación civil. ¿Ok? En el caso de sobreseimiento, porque el fiscal tiene la potestad, si cumplo con el programa, el fiscal va a archivar el caso, ¿está bien? Pero en el supuesto de que ingrese investigación preparatoria, lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria es sobreseer el caso. Entonces, este sobreseimiento puede ser apelado en caso de incumplimiento de la reparación civil establecida en la remisión, ¿no? Muy bien. La revocatoria, la decisión fiscal o la resolución judicial que aprueba la remisión puede ser revocada. Cuando existe un incumplimiento injustificado por parte del adolescente, para eso necesitamos un informe de seguimiento por parte del equipo que se encarga de estos programas, ¿no? Y si es aprobado por el juez, también puede establecerse una revocatoria, pero en este caso se va a convocar una audiencia para que se pueda debatir si realmente se ha incumplido de manera injustificada, ¿correcto? Porque el adolescente podrá tener las formas de poder acreditar si su incumplimiento fue justificado y regresar al programa. ¿Está bien? Previo a disponer, sea el fiscal o el juez, la revocatoria de la remisión, tiene que evaluar las circunstancias particulares del adolescente por la cual se determinó el incumplimiento de las mismas, ¿no? Como les había mencionado, los plazos procesales durante todas estos trámites se suspenden. Muy bien. La apelación, esto ya lo vimos, discúlpenme, vamos para adelante. En el caso de la remisión, al cumplir la participación del adolescente, lo que tenemos es que la remisión va a extinguir la acción penal, ¿no? En ese sentido, el fiscal lo que va a hacer es emitir la disposición de archivo definitivo, ¿no? Respecto al cumplimiento del programa
señalado. Y en el caso del juez de investigación preparatoria, como habíamos señalado también, lo que va a disponer es el sobreseimiento del caso. Muy bien, vamos rápidamente al acuerdo reparatorio, no quiero quitarles mucho tiempo tampoco. La finalidad del acuerdo reparatorio es que el adolescente reconozca el daño que ha ocasionado por la infracción a la víctima y que se comprometa a repararlo, sea mediante una prestación directa o un servicio por parte del adolescente en favor de la víctima, con el fin de reparar el daño. Por lo tanto, la visión no es solamente pecuniaria, sino también mediante un servicio que pueda realizar. Se puede aplicar tanto en la infracción, cuando la infracción afecte el patrimonio de la víctima y la misma no afecte su integridad o su vida. ¿Está bien? La oportunidad para la aplicación es la misma que se ha establecido para la remisión fiscal o judicial, es decir, durante las diligencias preliminares y cuando se ha formalizado la investigación preparatoria. Respecto al acuerdo reparatorio, los servicios acordados deben considerar las aptitudes del adolescente, por lo tanto se prohíbe por mandato de la ley que cualquier acuerdo pueda considerarse un trato inhumano o degradante, ¿no? Estos acuerdos reparatorios no pueden cumplirse los días sábados, domingos, perdón, de preferencia deben cumplirse los días sábados, domingos o feriados, porque lo que se pretende evitar, si es que se hace de lunes a viernes, es justamente perjudicar el horario escolar o el horario de trabajo de algunos adolescentes que trabajan, ¿correcto? Por lo tanto, es preferible de que se cumpla en los días que son, que no perjudiquen estos derechos, ¿no? El plazo que se tiene que acordar no puede exceder respecto a la prestación de servicio que va a realizar el adolescente, ¿está bien? Cuando fuera posible el acuerdo de la víctima y el adolescente, la reparación del daño puede realizarse a través de la restitución de un bien similar. Por lo tanto, si no hay la posibilidad de un acuerdo pecuniario, cabe la posibilidad de que se dé un bien similar al que se ha perjudicado. Por ejemplo, si ha sido un hurto de una cartera, de unos audífonos, de un celular, por ejemplo, cuando es un perjuicio patrimonial, se puede resarcir con un bien similar, ¿ok? O un valor similar, ¿está bien? No puede exceder lo que se vaya a determinar o la cuantía de los daños que se vaya a determinar a aquellos daños y perjuicios en la cual ha ocasionado el adolescente. Como les decía en ese momento, lo que se busca es justamente no aprovecharse de la situación en el acuerdo, ¿correcto? Si bien es cierto, van a haber abogados especializados, pero lo que quiere dejar sentado el legislador es que no hay un aprovechamiento en esa línea. El procedimiento se va a realizar mediante una aplicación de mecanismo restaurativo, en la cual hay un facilitador o una facilitadora que lo hace, según la norma, un mediador, un conciliador o un tercero acreditado. Por lo tanto, usualmente es un mediador en realidad, pero lo que el legislador ha considerado es que podría ser cualquiera de las facultades que pueda tener acreditado estos facilitadores, pero lo importante no es cómo te has acreditado, sino el mecanismo que vayas a utilizar, porque la legislación nos faculta solamente a un mecanismo restaurativo, ¿no? Un mecanismo restaurativo que ustedes lo van a ampliar ese conocimiento con los expertos que están establecidos en la malla curricular que van a analizar cómo se debe realizar este tipo de acuerdo. Lo importante es que el legislador no ha considerado que sea el juzgador o juzgadora quien haga este mecanismo restaurativo, como muchas veces lo hemos venido realizando de forma, digamos, con la finalidad de cumplir los tratados internacionales a falta de otros profesionales. Pero la finalidad es que el Ministerio de Justicia proporcione a estos facilitadores, a la formación de estos facilitadores. Por ese motivo también se tomó en cuenta los conciliadores, porque al tener profesionales de esa magnitud, lo que nos faltaría es solamente la formación correspondiente, ¿no? Al igual que en la remisión, el fiscal tendrá la oportunidad de aprobar el acuerdo reparatorio
establecido mediante este mecanismo restaurativo, y cuando sea formalizado la investigación preparatoria, será el juez del GIP quien se encargará de validar los acuerdos llegados por las partes procesales, ¿no? Muy bien. Respecto a la apelación, la resolución que aprueba la reparación del daño requiere la conformidad de la víctima. Si es que hay la conformidad de la víctima del adolescente, porque es un acuerdo necesariamente sobre la reparación civil, eso es lo que se va a trabajar, no es apelable en ninguno de sus extremos, ¿correcto? Asimismo, el juez o fiscal puede desaprobar el acuerdo, porque a diferencia de que en la remisión participa directamente el fiscal, acá va a participar un tercero. Entonces, el fiscal es el que va a aprobar en diligencias preliminares si el acuerdo es correcto o no. En el caso del juez, también de igual forma, ¿no? Por lo tanto, la revisión para aprobar o desaprobar es que el servicio que se va a realizar para reparar el daño y el perjuicio ocasionado tiene que guardar relación con este y que tiene que reflejar la libre voluntad de las personas intervinientes, ¿no? En caso de desaprobarse el acuerdo, se continúa con el desarrollo del proceso. Al igual que en los casos de remisión, estos también suspenden, ¿no? Suspenden el trámite procesal. Ya con esto voy acabando. También hay la posibilidad de revocar este acuerdo en caso de incumplimiento injustificado. El juez y el fiscal van a tener que evaluar, al igual que la remisión, las circunstancias particulares por las cuales se incumplió o el docente incumplió esta medida, ¿correcto? Por lo tanto, si el fiscal lo revoca, va a incoar el proceso de responsabilidad penal del adolescente en los plazos establecidos y en las otras etapas del proceso que ustedes lo van a ver en este diplomado. En el caso, si el juez revoca este acuerdo reparatorio, dispone el reinicio de la investigación, preparatoria para llegar a la etapa intermedia y, de ser el caso, a juicio oral. Muy bien. Finalmente, doctores, doctoras, este acuerdo reparatorio también, al igual que la remisión, extingue la acción penal. El fiscal tendrá la oportunidad de archivar el caso o emitir la resolución correspondiente o la disposición correspondiente, y en el caso de juez de investigación preparatoria, dictará el sobreseimiento. La resolución no es apelable, salvo que la víctima señale el incumplimiento del acuerdo. Acá es distinto que la remisión, porque la remisión va respecto a la formación del adolescente en estos programas de justicia juvenil restaurativa para el desistimiento de la infracción, ¿no? En este caso, lo que se debate es solamente el acuerdo de la reparación del daño ocasionado. Por lo tanto, solamente sería apelable el incumplimiento del acuerdo, ¿no? En los otros casos no sería apelable. Muy bien. Finalmente, señalar de que este acuerdo puede ser presentado al fiscal o al juez, ¿correcto? Y tenerlo en cuenta al momento de la evaluación, sea por la terminación anticipada, que es otro tipo de mecanismo que los van a ver también ustedes, o en la sentencia condenatoria. Por lo tanto, al presentarse ese acuerdo, pero ya no estamos en las etapas correspondientes, el juez puede decir, bueno, en esta terminación anticipada podemos poner como cumplimiento el acuerdo que han llegado las partes. Igual en la sentencia condenatoria, yo establezco la responsabilidad del adolescente, pero voy a tomar en cuenta el acuerdo arribado por las partes en su oportunidad. Muy bien, estimados colegas, amigos y amigas, quiero ceñirme a los tiempos establecidos por la organización y también porque hay otros compromisos también que cumplir. Si es que tuvieran alguna pregunta, estaríamos a contestar. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Iván Saravia Quispe por la brillante exposición. Al público, si tienen alguna pregunta, pueden por favor levantar la mano en la plataforma o en todo caso escribirlo en el chat del mismo. Bien, esperamos un momento por favor. Les recordamos que este diplomado llega a ustedes gracias a la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en coordinación con el Colegio de Abogados de Lima. Bien, en vista que no hay preguntas en el chat, vamos a agradecer al doctor Iván Saravia Quispe por su ponencia. Y también les recordamos que desde ahora
va a estar abierto, se les va a pasar el enlace a través del chat, el link del foro, el cual va a estar abierto durante 1 hora. Asimismo, también en el mismo chat va a estar puesto el link de salida de asistencia del día de hoy. Les esperamos también a todos los participantes a la siguiente sesión, que es este lunes 2 de octubre, y trataremos los temas aportes para la estrategia de la variación de la medida socioeducativa de internación, la cual estará a cargo de la doctora María Barleta Villarán. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también tendremos como segunda ponencia el tema Justicia Juvenil con enfoque restaurativo, a cargo del doctor Cristian Hernández Alarcón. Él es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Bien, entonces les agradecemos de parte de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, que es presidida por la jueza suprema Yanete Yoyilardi, y también de parte del Colegio de Abogados de Lima, por su asistencia a la sesión del día de hoy. Su presencia, muchas gracias. Buenas tardes.